del libro Los maravillosos años 90 del poeta peruano-colombiano Carlos Alfonso Rodríguez. Nos acompañan esta noche el poeta y académico Marco Martos Carrera, quien pues, es el poeta más renombrado actualmente, creo, junto con Carlos Germán Belli, ¿no? En el Perú. Y a mi lado izquierdo, la profesora académica, también escritora, Yuri Paredes, y pues al extremo izquierdo, el poeta Carlos Alfonso Rodríguez. Yo quiero empezar esta noche diciendo pues que conozco a Carlos Alfonso desde el año 2016, cuando yo pues fui a Medellín, donde hice mi doctorado en la Universidad de Antioquia, y desde ahí lo conozco, ¿no? Hemos compartido varias veladas literarias y también pues otro tipo de veladas, y también él ha presentado mis libros, ¿no? Dos de mis libros allí en Medellín. Este libro fue editado en Colombia, el libro que vamos a presentar, y yo recuerdo que hice unas palabras, ¿no? Para el libro de Carlos Alfonso. Yo quiero leer estas palabras y después le voy a ceder el micrófono a mis colegas. Yo no me he presentado, ¿no? Soy Julio Fabián Salvador, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Conozco al poeta Carlos Alfonso Rodríguez desde fines de julio de 2016, en un evento de fiestas patrias peruanas llevado a cabo en el municipio de Itagüí, Valle de Aburrá, departamento de Antioquia, organizado por la comunidad peruanos en Medellín. Hicimos amistad a través de encuentros literarios y de compartir diversos eventos en torno a la palabra escrita. Hemos coincidido en dos recitales poéticos de la Fiesta del Libro de Medellín de los años 2017 y 2019, donde también nos acompañó el poeta Marco Martos. En estos recitales he sido testigo de su gran capacidad para declamar sus poemas con mucha energía. Parece un trovador provenzal. También Carlos Alfonso tiene el don de componer canciones y es uno de los grandes conocedores de la música tropical y criolla de Colombia y de Perú. Hace poco tiempo, como decimos los físicos, yo soy físico de profesión, todo tiempo es relativo, ¿no? Y vuelvo a decir, hace poco tiempo se publicó en Medellín, Colombia, su libro de poemas titulado Los maravillosos años 90. Este libro tiene unas palabras a manera de prólogo, de saludo poético del gran bate colombiano, cofundador y gran representante del nadaísmo, Jaime Jaramillo Escobar. X504 era su seudónimo, y a quien tuve el honor y privilegio de verlo leyendo sus poemas en Medellín, antes de su partida al espacio inmortal, ¿no? Marco, ¿te acuerdas que también lo conocimos en 2019, ¿no? Este libro, como señaló Jaime Jaramillo, va de la prosa a lo poético, de lo íntimo a lo público. La poesía de Carlos Alfonso es epopéyica por momentos, su canto es esplendoroso y popular. Sus versos reflejan su larguísimo andar por la vida y su presencia humana como singular espectador de los grandes hechos modernos de nuestra historia, dando tono lírico a personajes que han motivado su estro. Engañado y buscado por calles, días y años, aquello que el humano por siempre edificó, la ternura, la sabiduría, el ejemplo y el amor, dice el bardo en el primer poema del libro. En este poemario pregonan textos dedicados a icónicos bates, narradores, actrices de cine, cantantes. El bagaje cultural sobre los que poetiza Carlos Alfonso es amplio, de un ritmo desbordante, pero de finura impecable. En Canción de Amor para Lince, el bate escribe sobre el lugar donde nació y que conoce a la perfección. Como un limeño y adiestrado criollo, menciona las diversas calles por donde ha transitado y que forma parte de su eterna nostalgia, donde ha soñado sin cautela. Además, Canción de Amor para Lince es un poema que solo espera ser musicalizado. Conozco la potente voz de Carlos Alfonso y estoy seguro que si el público aquí presente le pide que cante, lo va a hacer. Quizás el título del libro pueda parecer metonímico. Los años 90 para muchos peruanos representan una época demasiado oscura, como lo está haciendo ahora mismo. Y también para los colombianos, nuestros vecinos hermanos, quienes atravesaron uno de los periodos más violentos de su historia. Yo que he vivido varios años en Colombia, he sido receptor de innumerables anécdotas
e historias tristes, muy violentas, que no vienen al caso contar ahora, pero que son dignos de ser escritos alguna vez. Pienso que la labor del poeta, de un gran bate, como lo es Carlos Alfonso, es hacer bello lo que no es, alumbrar con palabras lo que no se distingue, ennoblecer una historia desesperada, hacer trascender lo olvidado. El acto de escribir poesía es un acto de talento aunado a la constancia y también, en el caso de Carlos Alfonso, de extrema vivencia en los tantos lugares donde ha caminado, arribado y vivido, donde ha sentido la soledad en extremo, pero que ha tenido en la escritura su bastión para resistir contra todo y logrando hacer su espacio dentro del universo con su pluma. La poesía reclama, protesta, cuestiona, nunca está callada, dice el bardo peruano colombiano en el poema Manifiesto Cósmico. Los poemas de este libro remecen una tranquila lectura. Los versos del libro tocan el corazón y provocan el estruendo. Carlos Alfonso es un bardo que tiene su fuente en los azares del horizonte temporal, de la vida diaria. Los poemas de los maravillosos años 90 son de indispensable y necesaria lectura. Invito al público, a los que todavía no han leído este libro, a zambullirse en el océano lírico de este gran bate latinoamericano. Gracias. Bueno, ahora le voy a ceder la palabra a la profesora académica, también escritora Judith Paredes, quien va a dar unas palabras, ¿no?, sobre el libro de Carlos Alfonso. Gracias. Ahora sí, ¿no? Buenas noches. Primero quiero agradecer a Carlos Alfonso por permitirme hablar de su texto, de su poesía, de su obra, ¿no? Yo recién lo conocí precisamente gracias al libro, ¿no? Y bueno, a mí me parece genial eso, ¿no? Conocer a alguien por sus textos, ¿no? Y bueno, los maravillosos años 90, ¿no? El título lo dice, nos cuenta de una época, pero también a mí me parece la movilidad, ¿no?, que desarrolla el yo poético, ¿no?, a lo largo de los poemas. Yo poético que muchas veces se mimetiza con el autor, ¿no? Hay un movimiento también, ¿no?, de la ficción a la realidad, de la realidad a la ficción. Pero también, obviamente, hay una arte poética, ¿no?, constante a lo largo del texto. Y muchos de los poemas manifiestan precisamente el quehacer, ¿no?, poético que desarrolla Carlos Alfonso Rodríguez, ¿no? Quiero nombrar dos grandes partes, ¿no?, que tiene el poemario. Y no es la división temática, ¿no?, la que me interesa, sino la división a partir de lo formal, ¿no?, de la expresión. Tiene poemas, ¿no?, narrativos que están contando historias, ya sea las del propio yo, ¿no?, o también de otros autores, ¿no?, como las biografías de Mariátegui, Vallejo, Silvia Plath, etcétera, ¿no? Y la otra parte que es, desde mi punto de vista, ¿no?, más atrayente, porque me encanta el verso rimado, ¿no?, es el uso de los octosílabos, decasílabos, los pentadecasílabos, ¿no?, por ejemplo, por nombrar algunos de los versos medievales. A mí me parece genial, ¿no?, que el poeta se movilice, ¿no?, en ambas formas. Y a nivel temático me llama la atención, ¿no?, cómo se enuncia la manera de percibir, ¿no?, precisamente esta época, los años 90, ¿no?, a partir de la poesía, pero también a partir de la juventud y también a partir de la adultez, ¿no? Los primeros poemas, ¿no?, tienen un sabor
irónico, pero también utópico, ¿no? Hay esperanza. Por momentos se reniega de todo, ¿no? Manda el diablo a todo, pero por momentos también hay esperanza, ¿no? Entonces, y precisamente grafica, ¿no?, los poemas de la juventud. En cambio hay otra sección donde es más añorar el espacio, ¿no? Entonces, si se añora el espacio, también significa que hay una movilidad, ¿no? Porque solo puedes añorar lo que no tienes, ¿no?, en el presente. Y añorándolo lo haces presente, precisamente, ¿no? Está el barrio, ¿no?, Lince, está la abuela, el padre, ¿no? Pero también ese yo del pasado, ¿no?, que son los libros, ¿no?, y la soledad. Me parece interesante, ¿no?, esa temática. Quiero nombrar uno de los poemas, precisamente los octosílabos, que me gustó bastante, que es Al Padre, ¿no? Que de algún modo también representa, ¿no?, al yo poético, es parte del yo poético, ¿no? Bueno, los octosílabos se han utilizado, ¿no?, desde el Renacimiento, ¿no?, pasando por el Barroco, para representar a la voz del pueblo, ¿no? Siempre los versos mayores eran, digamos, lo más usual, ¿no? Ya en la Edad Media los empleaba Berceo, ¿no?, con los alejandrinos, pero los octosílabos era para representar la voz del pueblo, ¿no? Por ejemplo, Lope de Vega, ¿no?, lo utilizaba bastante en su teatro. Entonces, me parece interesante, ¿no?, que precisamente para hablar del padre, ¿no?, la canción para mi padre, ¿no?, los octosílabos sean una forma, ¿no? Con el permiso del autor, quiero leer el poema. Era mi padre un poeta sin hacer versos ni libros, era un gorrión que cantaba cuando sus manos sobraban. Era una canción sencilla la que su voz entonaba, y un suave rumor de viento el eco de su consejo. Compañero de los sueños, socio de mis aventuras, capitán de 1000 batallas, maestro entre los maestros. Estos versos me devuelven el mejor de los recuerdos de este bien amado amigo, forjador de mi destino. Un día cesó su canto y se apagó su existencia, mas no murieron sus sueños, pues eran sueños eternos. Era mi padre un poeta, un fabricante de juegos. Yo llevo en mi corazón su más amada canción, ¿no? De algún modo este poema también es parte de su arte poética, ¿no? Porque a lo largo del poemario, a pesar de que el yo poético es un personaje libresco, ¿no?, hay un amor hacia los libros enormemente, pero también el yo poético concibe a la poesía a partir de la experiencia, ¿no? Le parece más vital, ¿no?, la propia experiencia, ¿no?, que en este caso el libro, ¿no? Y este poema recalca, ¿no?, eso, que el padre también, ¿no?, así como Julio Javier mencionó los trovadores, ¿no?, el padre también es un trovador, ¿no?, y el yo poético rescata eso, ¿no? También me gustaría mencionar un poema que me parece como una especie de umbral, ¿no?, en el texto. Hablé de un movimiento, ¿no?, temporal, espacial, dentro del poemario, y precisamente me parece que el puerto, ¿no?, es precisamente ese umbral, ¿no? Y justo no lo encuentro, a pesar de mis anotaciones. A ver. Acá está. El poema es Relato alrededor de un puerto, ¿no? Y precisamente es un poema narrativo. Solo voy a mencionar el último verso, ¿no? Un puerto es un cementerio en donde enterraré mis naves y mis huesos, ¿no? Es bastante interesante, ¿no?, que la voz que enuncia este poema
se coloque en el puerto, ¿no? Que es como les decía, un umbral, ¿no? El puerto es estar y no estar, ¿no? Es un camino, es un tránsito, ¿no? Y es ahí donde quiere yacer, ¿no? De algún modo revela este carácter importante que tiene esta poesía, ¿no? De que es un yo que necesita revivir, ¿no? El pasado a partir de sus espacios, ¿no? A partir de las personas, a partir de la experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les decía hace un momento, ¿no? Solo se puede añorar lo que no se tiene, ¿no? Y el puerto precisamente parece ser, ¿no? Ese espacio donde te alejas, ¿no? Del lugar donde estás para movilizarte a otro, ¿no? Y de hecho ahí se menciona varios lugares, ¿no? Se menciona a Chile, se menciona de Perú, Mollendo, Arequipa, Callao, Ecuador, Colombia, ¿no? Y de Colombia también varios lugares, Barranquilla, Cartagena, ¿no? Etcétera. Entonces hay una necesidad de movilizarse en toda la poesía, ¿no? Y creo que parte de esa movilización también es la ambigüedad que muchos de los poemas tienen, ¿no? Por ejemplo, como Manifiesto Cósmico, que precisamente es un poema acerca de su arte poética, ¿no? Y es ahí donde creo que el concepto de antipoesía, ¿no? Que está presente desde el título, ¿no? del poemario, se revela, ¿no? Es lo que le decía, es la poesía a partir de la experiencia, ¿no? Caminando o vagando, ¿no? Es que se aprende, ¿no? Nuevamente esa reminiscencia, ¿no? Hacia los trovadores, ¿no? Hacia los goliardos, que precisamente aparece, ¿no? De hecho, la poesía, ¿no? Trovadoresca, goliarda específicamente, es la poesía también del movimiento, ¿no? No había más andantes, ¿no? Que los de la Edad Media. Y bueno, quiero terminar estas palabras llamando la atención, ¿no? Sobre, es bien interesante cómo la poesía, ¿no? Tiende a narrar, ¿no? Yo me pregunto, ¿no? Si Carlos Alfonso en algún momento ha pretendido escribir cuentos, ¿no? Novelas. De hecho, me comentaste, ¿no? Que estás escribiendo con una especie de crónicas o tienes la intención, ¿no? Entonces, precisamente esos poemas revelan, ¿no? Revelan ese deseo por la narrativa. Está ahí, ¿no? Son poemas, pero están contando una historia, ¿no? Y este deseo de contar, ¿no? Es precisamente, yo creo que lo que motiva, ¿no? La poesía de los maravillosos años 90, ¿no? Porque ¿qué significa contar, ¿no? Contar también es cantar, ¿no? De algún modo, y es precisamente manifestar, ¿no? Lo que sucedía en una época a partir, ¿no? de su ideología, a partir de su manera de pensar, ¿no? A partir de la sociedad en general, pero también evidenciar a partir de la intimidad, ¿no? Y la intimidad de este sujeto se construye a partir de los espacios, ¿no? Y a partir de la familia, ¿no? Y creo que eso es lo interesante, ¿no? Finalmente lo que nos moviliza a hacer literatura es porque tenemos algo que decir, ¿no? Tenemos algo que cantar o contar. Y creo que este poemario se cumple muy bien. Gracias a Judith Paredes. Ahora vamos a ceder la palabra al bardo vibrando y peruano Marco Martos. Buenas noches. Igual que mis compañeros, agradezco a ustedes estar presentes aquí esta noche en la presentación de este libro de Carlos Alfonso Ríos, Los maravillosos años 90.
Eh, tengo bastante que decir, pero tengo 10 minutos. Bueno, empezaré por lo más cercano. Hay una sección, una parte del libro, que no es la primera, que está consagrada al barrio de Lince y a los efectos familiares. Y se nota pues que conoce a fondo que ese es su barrio, que ella ha vivido. Lo paradójico es que él, siendo menor que yo, estaba en un espacio que para mí también era muy conocido, a pesar de que yo no vivía ahí, ni conocía a ningún poeta, ¿no? Seguramente no ha habido pues una coincidencia espacial, digamos, o temporal, pero yo recuerdo, por ejemplo, un lema que a mí me impresionó mucho, que creo que tiene vigencia hasta ahora. Decía así: Lince y Lobatón, un solo corazón, ¿no? Y aparecían en muchas paredes, y recuerdo que yo estaba más por la zona de Lobatón, ¿no? Y algunos sanmarquinos, digamos, frecuentábamos la casa de Gustavo Barcasi, que quedaba en una calle que se llama Los Tacones, ¿no? Y al lado había la otra calle, Margaritas. Pero a veces nos íbamos también por José Leal, porque ahí estaba Washington Delgado, ¿no? Que era pues un paradigma para todos nosotros. Entonces, esa poesía, la de Carlos, que recuerda a Lince, a Lobatón, y a sus amigos y a sus familiares, es una poesía sumamente intensa. Se dice que la poesía tiene, digamos, tres aspiraciones. Una es reflejar el pasado, y reflejarlo con tal intensidad que cuando se le lee parece presente. Y eso es lo que pasa en algunos de los poemas de Carlos. Y otra cosa, que es la que ha hecho Verlaine, es que la poesía vuelve eternos los instantes. Es decir, capta un instante vivido y queda ahí para siempre porque está en esas palabras. Eso también pasa en su poesía. Y la otra cosa, para que también sirve la poesía, es para vaticinar el futuro, para meterse en el futuro. Y eso también está en los poemas políticos. Por ejemplo, el poema a José Carlos Mariátegui se siente muy claramente ese deseo de no quedarse, digamos, en lo puramente lírico, sino entrar a lo digamos, ético. Entonces, Judith Paredes ha mencionado el manejo formal, digamos, de todo ese texto, y evidentemente para una persona que se considera conocedora, como es el caso de los profesores, vemos que, digamos, vuelan un poco esas diferencias que a veces se enseñan en clase por razones metodológicas. Se dice la poesía épica, lírica, dramática, la poesía, digamos, de verso medido, y la poesía de verso libre. Bueno, las practica todas. Entonces, eso es un dominio formal muy grande. El lector se da cuenta, tal vez al final de la lectura del libro, que el poeta no nos ha aburrido en ningún momento, porque ha usado todos los recursos de la literatura. Entonces podríamos decir que ahora las fronteras que en el pasado han sido géneros son más impalpables, más difíciles de señalar. Sí es posible señalar, como también lo ha hecho Judith Paredes, ¿no? Ha mostrado o ha dicho de algunos textos que parecen prosas. Claro que parecen prosas, pero en el centro de toda la literatura está la poesía. Si no hay síntesis, si no hay capacidad de conmover, bueno, ustedes lo han visto, ¿no? Con las novelas como aburren algunas. Las mejores novelas tienen en el centro a la poesía. Pongo un ejemplo, ¿no? Tomás Mann, Muerte en Venecia. Pongo otro ejemplo, El extranjero, de Camus. Pongo un ejemplo de un prosista peruano, Luis Loaiza. En el centro de lo que escriben en prosa está la poesía. Y eso es lo que tiene este libro, que realmente es asombroso. Como lo ha dicho Julio Fabián, yo mismo, bueno, un poquito después que Julio,
he conocido a Carlos en Medellín, en ocasión de algunas ferias del libro, y ha sido pues muy solidario con nosotros, particularmente conmigo, que conocía menos los lugares. Miren, yo he ido varias veces a Colombia, o muchas, pero recuerdo mucho la primera vez y que llegué de frente a Medellín. Ahí no te conocía. En 2013 invitaba a ese congreso de poetas, a ese festival de poesía. Entonces nos alojan en un hotel ahí por donde están las esculturas de Botero, ¿no? Cerca. Entonces yo salgo a pasear pues solo. Yo he aprendido eso curiosamente en un libro que se llama Introducción a la Filosofía de García Morente. Dice que uno tiene que caminar solo en una ciudad si quiere conocerlo. Y para que no se pierda, debe dar vuelta a la manzana primero y después irse un poquito más lejos. Es lo que hago yo en cualquier capital. Bueno, y me topo cara a cara con un letrero que es... Yo iba con el temor pues de Medellín, ¿no? Y decía, droguería. Y dije, bueno, acá la venden ya, ¿no? Ya, abiertamente. Pero como sabemos también los peruanos, droguería significa otra cosa, ¿cierto? El lugar donde se venden pues, medicinas, se vende todo, ¿no? Pero ese susto, y además lo pasé solo, ni siquiera lo conté, ¿no? Entonces ya después fui tomando confianza, ¿no? Y me di cuenta que Medellín pues es una gran ciudad. No es una pequeña ciudad, es una gran ciudad. No solamente por el número de habitantes, sino por lo organizada que está, por los beneficios que presta a la población. Y entonces me parece casi un lugar ideal para escribir allí, ¿no? Por todo ese bello valle de Ocamurra, ¿no? Por los platos. Acá dicen que la comida colombiana no tiene nada que hacer. Eso no es verdad. Hay que estar allí y uno va digamos, gozando. Bueno, todo eso ha sido una pequeña o gran digresión para volver al libro. Hay un poeta que se llama, norteamericano, que se llama Edgar D. Masters, ¿no? Que escribió muchos libros, pero uno especialmente, ¿no? Que en 1912, que reconstruye la vida en un pueblo. Y en esa reconstrucción supone que cada persona que ha muerto en ese cementerio se ha escrito un poema sobre sí mismo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que hay uno que dice, bueno, yo soy John Hall, supongamos, ¿no? Era el mendigo del pueblo. Cuando me tocó morir, mi familia no tenía dinero y me arrojaron a la parte más pobre del cementerio. Pero vino el rico Thomas Frey y compró la zona, y aquí me tienen hoy en el mejor mausoleo del cementerio. Lo he inventado un poco ya, pero es eso, ¿no? Entonces, es como a través de la poesía se puede reconstruir una vida. Y es lo que hace Carlos Alfonso en toda la primera parte, justamente en los años maravillosos. Y yo me puedo detener, bueno, no en todos, pero en muchas de las personas que aquí menciona, a las que dedica poemas. Bueno, ya mencioné a José Carlos Mariátegui, pero, por ejemplo, los poetas de los años 80 en el Perú seguramente recuerdan a Julio Chiroque. Yo recuerdo mucho a Julio Chiroque, a quien le dedica un poema, ha sido su amigo. Julio Chiroque era un poeta nacido en Tumbes, con gran movilidad por todo el Perú, iba recitando poemas y murió en un accidente en Puno. Y yo me acuerdo mucho de él, porque era mi casi paisano también. No, San Marquino. Y era tu amigo. Era hijo de Piranos. Sí, pero había nacido en Tumbes, ¿no? Y su poema sobre los gallos, me acuerdo. Los gallos vigilantes. Los gallos vigilantes, magnífico poema. Bueno, así también recuerda a otro personaje que, bueno, pasó por el Perú y muchos creían que era peruana, Raquel Jodorowsky. Mi vecina, ella vivía en Almirante Guise, frente al Parque Castilla, durante toda su vida, hasta la fecha que murió. Sí. Yo recuerdo un verso de ella porque suena agresivo, sonaba en ese momento, pero muy atrevido. Era un libro donde ella aparecía caminando de costado, casi de espaldas, y el verso, bueno, no es exacto, pero sí la idea, decía, mientras las desgracias ocurrían en el mundo, Raquel Jodorowsky mostraba el poto a los fotógrafos.
Y esa era la carátula. O sea, era una mujer atrevida, Sí. ¿no? Y su hermano también era un hombre importante en Chile, pero ella casi se consideraba peruana, pero al mismo tiempo, como lo dice el poema de Carlos, iba atravesando los países y en cada país escribía por lo menos un libro. Y vivió bastante tiempo. Y yo creo que, bueno, tiene esa especie de tristeza de no aparecer en las antologías peruanas porque es chilena. Y en las chilenas tampoco aparece porque es peruana. Entonces tenemos que ir contra ese peligro porque... Pero aparece en las antologías colombianas, Sí, porque era nadaísta. Ah. Era amiga de Gonzalo Arango, Claro. y todo. Ya, toda bueno, esa ahí sí relación aparece. loca. Bueno, nosotros tenemos que evitar que eso ocurra contigo. Tienes que aparecer en las colombianas y en las peruanas. Bueno, ahora un pequeño capítulo en vínculo con el libro, con los nadaístas. Bueno, a mí desde el Perú me impactaron mucho los nadaístas en los años 60. Y cuando he ido a algún encuentro poético, al primero que conocí fue a J. Mario, ¿no? Y me hice bastante amigo de él. Es el poeta que más conozco. Bueno, Con su famoso poema más. Sí. Venganza China. sí, con su famoso poema Venganza China, del cual solamente voy a decir el primer verso. Pero que me lo sé de memoria. Pero voy a decir el primer verso nada más. Todas las muchachas que me traicionaron en mi juventud se han casado con zarrapastrosos. Se llama Venganza China. Pueden verlo en internet, pero es buenísimo. Bueno, Juan Carlos, digamos que conoce a muchos nadaístas, pero el más cercano a su corazón creo que ha sido X504, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, o sea, Jaime Jaramillo. Jaime Jaramillo tenía el privilegio de leer los poemas de Juan Carlos cuando estaban apareciendo. Y bueno, también para mí era un sujeto que estaba en mi mente y que lo perseguía, digamos, a través de libros, y me llamaba mucho la atención lo atrevido que era, lo atrevido juguetón. No estaba molesto como acá los poetas de Hora Cero que parecían enojados, ¿no? Cuando recién aparecieron. Ellos no, eran tan rebeldes como Hora Cero, igual o más, pero eran muy graciosos. Y X504 también era gracioso, muy gracioso. Por ejemplo, yo, como teníamos nuestro taller de poesía, donde estaba aquí en Lima, ¿no? Julio Fabián y yo buscábamos bibliografía y nos precipitamos sobre un libro en 2 tomos de X504 que se llama Cómo ser poeta de una manera fácil y rápida. ¿Ya? Y que es un engaña, muchachos, porque es difícil ser poeta, y en el libro uno va dándose cuenta que es difícil, pero él sigue, y con ese título, ¿quién no compra? Pues, si quiere ser poeta, ¿cómo ser poeta de una manera fácil y rápida? Bueno, entonces cuando nos ha tocado ir el año 2019 a Medellín, conocimos por fin a a X504, Jaime Jaramillo, y nos hemos tomado fotos con él y hemos conversado un poco, y era casi un pequeño dios. La gente seguía detrás de él, o sea, lo ovacionaba por donde iba, ¿no? Y es un poeta pues notable, y evidentemente hay un vínculo, porque ha sido muy amable al prologar los textos de Carlos Alfonso. Bueno, pero Carlos Alfonso menciona, en general, tiene un conocimiento muy intenso de la poesía colombiana. Por ejemplo, tiene un poema a Gonzalo Arango, ¿no? Que, bueno, murió digamos, pronto, digamos. A los 45 años, Sí, en un sí. accidente automovilístico. Sí. Y el otro que me llama más la atención, porque ya no lo has conocido, lo has leído solamente, que es Porfirio Barba Jacob, Sí. gran poeta. Y yo creo que la publicación de un libro como el de Carlos Alfonso genera la curiosidad de peruanos, a mí también, de poder leer la literatura colombiana, la poesía colombiana, con un poco más de seriedad de lo que hemos hecho. Porque generalmente escogemos un poeta de cada país y ese es el que conocemos, ¿no? Supongamos J. Mario, o supongamos X504. A propósito,
X504 era la dirección de la casa de Jaime Jaramillo y se puso 504, X504. Entonces, yo no sé, yo sería B32. Bueno, en realidad es un poeta que francamente me dio mucha pena cuando murió. Me hubiera gustado ser su amigo y de todas maneras aquí revive y vuelve a nuestras páginas. Bueno, la otra cosa que distingo en el libro es las dos partes finales. Una se llama La morada de los abuelos y otra En tiempo de la carreta, título que me encanta, ¿no? En tiempo de la carreta es una frase que se dice popularmente, pero aquí Carlos Alfonso está poniendo en tiempo de la carreta a lo que él no ha visto, sino que ha leído o ha conocido. Por ejemplo, Valdelomar, ¿no? Valdelomar, pues, para nosotros puede ser En tiempo de la carreta, pero de todas maneras ha sido su vida tan interesante, tanto como sus escritos, que no podemos sino frecuentarlo de continuo. Así que el libro de Carlos Alfonso no solamente vale por sí mismo, sino porque lo relaciona con buena parte de la literatura peruana y mundial, como Silvia Plath, como se ha mencionado, y al mismo tiempo, digamos, es muy original. Mantiene viva la gana de seguir leyendo la poesía y la suya, por supuesto. Y me declaro públicamente un devoto de la poesía de Carlos Alfonso. Muchísimas gracias. Muchas gracias al poeta Marco Martos por sus palabras. Ahora le vamos a ceder la palabra al bardo colombo peruano Carlos Alfonso Rodríguez. Bueno, muchísimas gracias por las palabras que han emitido cada uno de los invitados, apabullado con sus elogios. Me ha gustado el trabajo de cada uno, ¿no? En especial de Judith Paredes, que ha diseccionado este libro. Pero también quiero agradecer a Aldo Gutiérrez, que es el administrador de esta librería, que ha cedido pues este espacio para esta noche, a la señorita responsable de los eventos. Recuérdame tu nombre, por favor. Rose López. Rose. Rose. Rose López. Qué bonito nombre. Bueno, y a cada una de las personas que están aquí, que han postergado tantas cosas de las labores cotidianas, yo la voy a nombrar a todas, ¿no? A Nilton del Carpio, a Frederick Sotomayor, a Carlos Ruiz Albán, a mi amigo Wilder Pareja, a Mario Acosta, con discípulo del colegio José Bautista del Carrillo, a mi hermana Blanca, las tres hermanas que están acá, Isabel, Rosana, Blanca, a mi amigo Ray Urban, a mi amigo Salvador de la Torre Toro, que es un poeta brillante de la generación de los 90, de los pocos que han venido, algunos han muerto, como por ejemplo Jorge Luis Obando, como por ejemplo Lucía Mendo, Ulises Valencia. Entonces le agradezco su presencia. Dicho esto, ya me toca pues hacer el recital de rigor de este libro, que quiero contar alguna anécdota. Nunca pensé cuando publiqué este libro el año pasado, creo que a comienzos del 2022, presentarlo en Lima, ¿no? Porque yo vivo en Medellín, vivo pues en un barrio que se llama Guayabal, al cual he cantado, que se llama Guayabal tiene forma de guitarra, porque es el barrio en donde quedaban las disqueras de música de los años 60, 70, 80, y donde todavía donde vivieron Joe Arroyo, Frujo de esos, sus músicos, y donde todavía existe esa leyenda. O sea, hay amigos, hay una canción que se llama El Divino Amor de Madre, que me lo grabó Orlando Ruiz, que se encuentra en YouTube. Uno entra a YouTube y busca El Divino Amor de Madre en la voz de Orlando Ruiz, que es un excelente intérprete, que vive, es mi vecino, y que, siendo mi vecino, ha tenido el inmenso favor de grabarme no solo una canción, sino algunas. También hay otra que se llama Cumbia Bella Petronila, en la voz de Orlando Ruiz, en YouTube. No lo puede escuchar. Y es porque también en Medellín se respira la poesía, ¿no? Hay un fervor por la poesía. Sin embargo, el público de mi poema
está en Lima. El público natural de mi poesía está en Lima, y entonces voy a empezar a leer algunos poemas. Abraham Valdelomar. A propósito del elogio que le hizo Marco Martos, voy a empezar con este poema. Abraham Valdelomar ha vuelto a Lima, en donde anduvo desde los 11 años de edad, cuando fue matriculado en el Colegio Guadalupe, que entonces se hallaba entre las avenidas Abancay y Colmena. Valdelomar sube por el Jirón de la Unión, paso a paso, baja por el Jirón Lampa, luego por el Jirón Contumasá, a pie, husmea la ciudad, sonríe a los niños, entra al viejo mercado central, atraviesa la calle Capón y el antiguo barrio chino. Ha muerto un día abruptamente, a los 31 años. Lo recuerda con exactitud como si hubiese sido ayer. Por eso vaga en las calles, avenidas, jirones, parques y plazas. Ha llegado a la puerta del viejo diario La Prensa, que ahora es un centro comercial y galería de bisuterías. Ya no es esa casona colonial con escaleras de madera, llena de máquinas, teletipos, imprentas, obreros y periodistas, en cuyo umbral mataron a balazos a Leonida Yerobi. Ha subido al Palaz Concert en busca de la bella época, para reencontrarse con sus viejos y nuevos amigos. Alfredo González Prada, Félix del Valle, Pablo Abril de Vivero, Alberto Ulloa Sotomayor, César Falcón, Federico More, Percy Hickson, a veces Alberto Hidalgo, otras veces Luis Alberto Sánchez, siempre con Mariátegui, siempre con José Carlos. Vuelve al Parque Neptuno, al Parque de la Exposición, al Parque de la Reserva, el Paseo Colón, el Paseo de la República. No ha dejado nunca el opio, ni el tabaco, ni el alcohol. Ha recorrido otra vez las calles de los barrios altos, ha admirado la belleza de sus vetustas y lóbregas casas, ha entrado a las carrozas, a la Huerta Perdida, a la Quinta Jeren, a la Casa Baseli, ha pasado por la Piedra del Diablo. Una espesa neblina corre por cada una de sus esquinas. Es el barrio de Felipe Pinglo y el de Pablo Casas Padilla, célebres trovadores que dieron miles de serenatas embriagados de música, poesía y canción popular. Es invierno en la ciudad y Valdelomar camina abrigado. Ha visitado la vieja casa del Jirón Caravalla, número 1159, en donde vivió por muchísimos años con sus hermanos y padres, hasta el día en que muere en forma violenta en Ayacucho. Ha publicado el 13 de noviembre de 1913 El Caballero Carmelo, por primera vez en el periódico La Nación de Lima. No quiere ir a Ica, porque esa ciudad lo ha olvidado por completo. Sin embargo, allí nació y vivió hasta los 4 años de edad, cuando la familia decide trasladarse a Pisco, después a la capital. Fue narrador, ensayista, periodista, poeta, humorista, dibujante, loco. Abraham Valdelomar ha recorrido las calles de Lima, ha recogido uno a uno todos y cada uno de sus pasos y caminos, y ha regresado al viejo cementerio Presbítero Maestro, en donde al fin descansará eternamente en paz por siempre. Estoy buscando el poema Canción de Amor Aliense, que lo han mencionado tanto que tengo ganas de leerlo en público esta noche, y ya lo encontré. No lo tenía programado para leerlo, pero lo voy a leer hoy. Se me perdió de nuevo. No lo encontraba. Dice así: Canción de amor para Lince. Tengo en el infinito mar del tiempo las arterias de mi ciudad, en cuyo muros escribí las páginas de esta singular historia. Nací en abril, a las 2 de la madrugada, en el distrito de Lince. El doctor diagnosticó parto natural y en efecto así sucedió. Por fortuna, mi madre no fue hospitalizada aquella madrugada
y el alumbramiento se produjo en la vieja casa del jirón José Leal para dichosa alegría de mis padres y de todos mis hermanos en el mismo barrio en donde todavía vivo, el barrio de Lobatón, cerca al Parque de los Próceres, alrededor de otros bellos parques como el Parque del Bombero, el Parque Ramón Castilla, el Parque de los Poetas y el Parque de Don Pedro Ruiz Gallo, monumentos dignos a hombres igualmente dignos y admirables. He recorrido el mundo para cantarte esta sencilla canción, porque andando por tus calles hice los mejores aprendizajes en las lecciones de grandes sabios, artistas y maestros. Cuando vuelvo a transitar por todas tus plazuelas y parques y me encuentro abrumado de vivencias y nostalgias, entonces bajo por la avenida José Leal, subo por Canevaro, luego entro por Garcilaso de la Vega, Julio Cetello, Joaquín Bernal, sigo por José Pardo, Ignacio Merino, Francisco Lazo, Manuel Asensio Segura, José Gálvez, Clemente Altaos, porque el barrio es sin ninguna duda la verdadera patria y el hogar más entrañable y querido de cuantos existan. Ahí se encuentra la casa de mis amados padres y abuelos, la antigua morada de tantos recordados amigos de la infancia, los grandes compañeros de aventuras, caminos y viajes. Ahí también se hallan desde mucho antes de haber nacido la voz de Lucila Campos, los goles de Pedro Perico León, la música de los Saicos, el último adiós de Lolo Fernández, ahí en donde habitan imperecederos tantos imborrables momentos, el fulgor en donde nace la melodía de esta sencilla canción. Voy a volver a leer el poema Canción a mi padre, aunque lo leyó muy bien Judith Paredes, pero por una razón especial. Yo no estudié literatura, yo estudié ciencias de la comunicación, que tiene vasos comunicantes con la literatura a través de la gran narrativa periodística de Hemingway, de Truman Capote, de Gabriel García Márquez y otros tantos autores. Pero yo aprendí lo que dijo Judith Paredes, a rimar, a hacer versos medidos con un poeta que se llamó Luis Flores Berrío. Yo estaba al borde de los 50 años y mi profesor tenía 90 años. Y este señor es el que me enseñó a versear de esta manera. Canción para mi padre. Era mi padre un poeta, sin hacer versos ni libros. Era un gorrión que cantaba cuando sus manos obraban. Era una canción sencilla la que su voz entonaba y un suave rumor de viento, el eco de su consejo. Compañero de los sueños, socio de mis aventuras, capitán de 1000 batallas, maestro entre los maestros. Estos versos me devuelven el mejor de los recuerdos de este bien amado amigo, forjador de mi destino. Un día cesó su canto y se apagó su existencia, mas no murieron sus sueños, pues eran sueños eternos. Era mi padre un poeta, un fabricante de juegos. Yo llevo en mi corazón su más amada canción. Un hombre que escribe canciones. Un hombre que escribe canciones no es un hombre que anda mal de la cabeza. Más bien, es un hombre que está en sintonía con el universo, con los demás y consigo mismo. No importa cuánto haya ganado o cuánto haya perdido, porque lo que importa es que se haya expresado lo suficiente y también lo necesario para transitar por su barrio, por sus calles y avenidas. Un hombre que escribe canciones no se pasa la vida de cantor, sino que ha cantado en donde le ha tocado vivir para seguir andando, para seguir amando y para ser amado, porque solo se escriben canciones para que nunca nos olviden. Hay en verdad tantas cosas por las cuales uno bien podría sentirse hoy por lo menos satisfecho, y es que no se ha traicionado, ni tampoco ha traicionado, sobre todo que no le ha puesto zancadillas, ni le ha hecho trampa a sus compañeros de oficio y generación, todo lo cual es un mérito, una verdadera conquista y una batalla ganada en la guerra de la vida. Un hombre que escribe canciones siempre tiene autores de cabecera y tiene autores postergados,
porque el tiempo le ha contado quién es quién en la balanza de los días, de los meses y los años, en donde cada vez hay más exigencias, además muchos rigores. No es un arte recomendable para cobardes, pero queda bastante claro que quien quiera medírsele a esto debe tener en cuenta algunas elementales sugerencias, porque solo a quien le gusta de verdad le sabe, le sirve y le suena. Finalmente, un hombre que escribe canciones es un hombre bastante normal, que ha decidido llevarse muy bien con sus congéneres, con la naturaleza, con los animales, con el cosmos, las estrellas y los astros que forman parte de esta hermosa casa grande, como llamamos hace mucho tiempo a nuestro querido y amado planeta. Georgette Philippard y César Vallejo. A propósito de ese nombre tan bonito, es Rose. Qué bonito, ¿no? Bueno, se ha dicho que que me gusta la soledad y yo he caminado mucho, pero en realidad también he estado bien acompañado. Bien, canto a Georgette Philippard y César Vallejo. Georgette Marie Philippard y César Vallejo se amaron. Se amaron fraternal, serena y humanamente, como viejos camaradas, como buenos compañeros. No hay historia de amor ni páginas más bellas que las que escribieron estos obsesos enamorados, uniendo sus vidas, sus corazones, sus sueños. Se amaron en las encrespadas playas azules de Niza, en las calles, plazas, parques y bulevares de París, durante más de un año en un pequeño cuarto de Madrid, en Bruselas, Berlín, Varsovia, Moscú, Budapest, Viena, Roma, por donde el escabroso destino los condujera. No llegaron a tener casas ni hijos, pero se amaban. El amor de Georgette era ilimitado hacia César Vallejo. El amor de Vallejo era inmenso para Georgette. Hay muchos amores en la historia de la humanidad. Existen muchos poemas y cantos escritos a la amistad, mas ninguna historia de amor fue más sencilla y más bella que aquella que escribieron juntos sobre la tierra Georgette Marie Philippard y César Vallejo, quienes se amaron en realidad de manera entrañable. Nadie defendió mejor los derechos de César Vallejo como Georgette Philippard, que por décadas preservó los manuscritos, libros y memorias del Heraldo Universal. Fue ella también quien desenmascaró a pícaros e impostores, anteponiendo siempre sus principios, valores e ideas para que se respetara la inflexible voluntad del autor. Vallejo murió en París. Allí descansan sus restos y huesos. Georgette murió en Lima, en cuya tumba aún amanecen flores. Cuando Georgette Philippard y César Vallejo fallecieron, sus vidas naturales se convirtieron en libros e historias. Sus modestos nombres se transformaron en leyendas para que los lectores del mundo comprendieran que lo más significativo en el breve paso por la tierra son los gestos francos, sinceros y humanos que prodigamos a los demás. Los grandes amores nunca conocen el último adiós. Como se habló de la poeta Raquel Jodorowsky, voy a leer este poema que pocas veces lo he leído y esta es una buena oportunidad ya que hubo una breve introducción, entre ellas la que yo dije que fue mi vecina. Vivía en la calle Almirante Guise, en la cuadra 25, y obviamente yo la visité varias veces. Me hubiese gustado visitarla muchas veces más, pero un día falleció y se fue para siempre. Dice así el poema la poeta Raquel Jodorowsky. Voy callejeando por el viejo Medellín entre Juanambú y Bolívar. Esto era el centro de la ciudad en los años 50. Ahora es un mercadillo de venteros ambulantes con megáfono que oscurece cada día como un atardecer en el invierno. Enfrente se encuentra el antiguo local del periódico El Colombiano. Aquí el Hotel Nutibara. Allá la desaparecida librería Bolívar, y mientras doblo una esquina se me atraviesa en la memoria la poeta Raquel Jodorowsky.
la autora de 20 libros de poemas, la que publicaba un libro en cada ciudad a la que llegaba, la que recorrió el planeta con sus cantos y poemas. La leyenda de Raquel Jodorowsky crecía con el tiempo y sus poemas llenaban los ojos de sus lectores, virtuales y no virtuales, como el nacimiento de un árbol o un nuevo paisaje. En Colombia le decían la peruana porque residía en Lima, a donde llegó a los 20 años de edad para siempre, y desde allí se desplazó en los años 70 hacia toda América como una verdadera mensajera de los dioses y de los ángeles. Raquel Jodorowsky llegaba a Bogotá, Cali, México, Guayaquil, Caracas, Buenos Aires, Santiago, volvía a Lima, en donde vivió más de 70 años. Nació en Tocopilla en junio de 1927, un pueblo minero próximo al puerto de Iquique, Chile, y a la ciudad de Tacna, Perú. Jaime Jaramillo Escobar me preguntaba por ella en el barrio Belén. Ulises Estrella enviaba muchos saludos para Raquel desde Quito. Víctor Bustamante la tuvo entre sus amores platónicos. Yo conocí a Raquel Jodorowsky por las cartas que había escrito a Gonzalo Arango, que aparecieron en Correspondencia Violada, una antología del nadaísmo, y por el libro de la danza de la realidad, escrito por Alejandro Jodorowsky, su hermano, hasta que por primera vez la vi en San Pedro de Lloc, La Libertad, después en Pacasmayo, junto al dramaturgo Juan Rivera Saavedra, luego en Lince, en la casa ubicada frente al Parque Castilla, que compró inventando una pequeña industria de confecciones. Conversamos largo y tendido como viejos conocidos. Entre otras cosas, guardaba cartas inéditas de Gonzalo Arango, de quien fue íntima amiga. Por aquellos tiempos, en Bogotá, Gonzalo era el terror de las féminas y muchachas solitarias. El profeta no daba aguja sin hilo ni puntada sin dedal. De nuevo nos encontramos en Lince para continuar el diálogo. Se terminaba un año y empezaba otro. Me dijo que al siguiente día se iría a pasarlo en Ica, en donde tenía bastante familia, y yo me regresaba para la ciudad de la eterna primavera. Mantuve la ilusión de volverla a ver pronto, de seguirnos escribiendo. Hoy no está físicamente, pero aún la conservo en la memoria, como tengo su voz, sus pinturas, sus cantos, sus poemas, sus encuentros con Allen Ginsberg, José María Arguedas, Neruda, César Moro, Martín Adán, Cérvulo Gutiérrez, Javier Heró, y su viaje mágico a la Amazonía, donde se le posó la mariposa azul que le prolongó la vida hasta que el 27 de octubre del 2011, fecha en que nos dio definitivo adiós para unirse al más bello canto del universo, en donde debe seguir escribiendo versos como: contemplé que mi país estaba en todos los países, o ahora solo sé y ahora solo creo en la religión que han escrito los árboles. Voy a leer Primer encuentro con Bob Dylan. Este es un poema que lo escribí el 2016, el año que ganó Bob Dylan el Premio Nobel de Literatura. Como todos saben, Bob Dylan es un escritor de canciones, un músico, poeta, y que antes de ganar el Premio Nobel había ganado todos los premios habidos por haber en Estados Unidos. Y sin embargo, cuando gana el Premio Nobel, algunos novelistas, no voy a decir quién, y otros escritores, protestaron por el premio a Bob Dylan, porque decían que ese era un simple cantor de canciones. Pero se olvidaron que escribir canciones es un arte, y a Bob Dylan le dieron el premio Nobel por ser un escritor de canciones. Y entonces ese año escribí este poema que me gusta leerlo, este poema que tiene lectores y que tiene oyentes. Primer encuentro con Bob Dylan. En el barrio de artistas, cantantes y peloteros del cual siempre voy a recordarme, no solo escuché una, sino muchas veces una antigua y bella melodía de Bob Dylan. La respuesta, amigo mío,
vuela con el viento. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. Yo ni siquiera había visitado el planeta cuando Bob Dylan ya era una estrella de la música en el mundo con su Blowing in the Wind, que volaba por el cielo como un buen albatros. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. Qué lejos nos encontrábamos el uno al otro, pero también bastante cerca gracias a su canción. Aunque parezca tan solo un sencillo recuerdo, esta historia es una de las páginas de mi biografía. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. Cuando Bob Dylan y yo éramos demasiado amigos, hacía buen tiempo que estaba enamorado de Joan Baez. Después Bob Dylan tuvo más amores verdaderos que imaginarios, como todo estupendo poeta. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. Algunos amigos se consagraron como músicos. Solo yo fracasé en el intento de construir arpegios. Sin embargo, juntar palabras de vez en cuando consuela esas horas y días perdidos en el tiempo. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. Por lo menos en mi caso, mucho antes que los Beatles, los Rolling Stones, Billy Joel, Christopher Cross, los Bee Gees, Eric Clapton, Elton John, Cat Stevens y los Yetis, se encuentra en mi corazón el entrañable Bob Dylan. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. Bueno, ahora voy a leer el poema Los maravillosos años 90, que es el poema que le da título a este libro que demoró mucho en salir y que al fin salió, y que este poema escrito en 1998 es el que le da el título a este libro, porque un amigo me sugirió. Yo tenía otro nombre para este libro. Ese título era Cantos de un alma inamansable. Ese era el título que había desplazado otros, hasta que llegó a las manos de Jorge Luis Obando, entonces editor e impresor de publicaciones, y al leer el libro me dijo que el título era Los maravillosos años 90. Él había publicado este poema en una mini antología, de la cual se vendieron más de 30.000 ejemplares en el año 98. No me dio ni un peso de regalía. pero me hizo feliz de publicar el poema, y en un tiempo fue muy divulgado, ¿no? Bueno, los maravillosos años 90, que no tenían nada de maravillosos. Los maravillosos años 90. Eran los años 90 y los payasos de la calle no estaban en la televisión. Con el tiempo llegaron a la televisión, pero ellos continuaban en la calle. En realidad, la calle era todo su mundo y el único, para exhibir sin misericordia y sin impudicia sus pobrezas y miserias. Eran los años 90 y escribir fue una verdadera bendición de Dios y lo mejor que me había podido ocurrir en medio de la barbarie, de caminar dentro de apagones, túneles negros, largos sótanos, durante las horas y los días de violencia bajo el sol, y las bombas asesinas, y los crímenes escalofriantes, las sádicas torturas, los golpes y puñales del silencio, los asesinatos macabros y las violentas desapariciones de las políticas del enemigo. Eran los años 90, y Évero Caña Granados mostraba sus primeros cantos y poemas. Escribía bien, con excelente caligrafía, con sus puntos y sus comas, porque estaba soltero, estudiaba en Lima y los trabajaba. Después abandonó los estudios, Lima y la literatura para dedicarse a empresas francamente un poco difíciles en Guarmey, mas no imposibles, como la crianza de codornices, la venta de pichones de gaviotas, pelícanos, el comercio de alacranes y de tantas otras cosas más. ¿Qué no hará Ever Elí por su pequeño Gandhi Israel y Regina?
Eran los años 90 y Julio Aponte se paseaba por todo el país despreocupado y a sus anchas, con ese parecido impresionante a cualquier soldado extraído de las huestes de Pancho Villa o a un disciplinado miliciano de Emiliano Zapata. Julio es ese morocho bigotudo que lee bien sus poemas, nacido en el inhóspito Morropón, un pueblo pequeño y olvidado, perdido entre la luna de Paita y el caluroso sol de Piura, tierra caliente de campesinos recios, de hombres fuertes y bronceados, bañados por las lluvias, rodeados de piajenos, mulas, algarrobos y de coposos árboles de tamarindo, en donde han nacido los mejores escritores del Perú y también los peores. Jamás pensó en llegar a ser el buen vendedor de libros que soy, pero ya había vendido primero su alma a la poesía en las mañanas y por las noches al diablo en fastuosos aquelarres de 1000 hechicerías. Como todo buen brujo de la palabra que se respeta, no hay en verdad poeta más enrasado y trabajador que él cuando una visión creativa e innovadora brilla en sus ojos y cuando se trata de poner las cosas en claro. Lo que más le agrada es ver que las cosas caminen bien y derecho, no entren en vainas ni en alcahueterías. Él, como Ángel Izquierdo Duclos, es otro auténtico poeta de armas tomar y de libros a vender. Eran los años 90 y el gordo Jorge Espinosa Sánchez seguía en sus andanzas, buscando más pleitos judiciales. Las malas lenguas y las buenas aseguraban que les escribían los libretos a los cómicos ambulantes del Parque Universitario y de la Plaza San Martín, pero ellos en el escenario no le hacían caso. La verdad es que ellos nunca le han hecho caso a nadie, porque su único y verdadero sueño era llegar un día a trampolín a la fama. No se vestía como un típico bolerista de los años 60, pero fue líder de la poesía erótica, como alguna vez lo definieron. No se tiraba muchas canas al aire, pero se ganó 2 años en la cana. Eran los años 90 y Mario Vargas Llosa perdía de modo calamitoso en las elecciones presidenciales por su pésima junta. Qué perjudiciales son las malas compañías en estos casos, y por sus amigotes que no lo asesoraban ni le recomendaban un buen curso de relaciones humanas. Vargas Llosa ya tenía todo en los bolsillos, pero sus colegas del mundo periodístico le hicieron la gran jugada, entre ellos Guillermo Sonday y sus más aplicados discípulos, especialmente los del colectivo literario Honra Cero y otros cuervos alimañas, viejos lobos vestidos de cordero. Eran los años 90 y Carlos Alfonso, por aquellos días de vida oculta, caminaba orondo y muy fresco por las calles de Lima. Entonces no había muchas flores, pero se podía florear. No había muchas piletas, pero hay quienes se hacían la pila en cualquier parte. Eran los años 90, los maravillosos, los inolvidables. Y Jorge Tafur, amigo, promotor cultural, editor, poeta, trotamundos, me llevó a conocer el norte, Chimbote, Chiclayo, Trujillo, Piura, Catacaos, Sullana, Huanchaco. Yo que viajaba a duras penas de Lince a La Victoria en la línea 9 y en la Cocharca José Leal. Esos ómnibus viejos, grandes y destartalados que se incendiaban en pleno viaje, en plena pista y a toda marcha. Yo que daba más vueltas que un pollo a la brasa o una silla voladora, alrededor de talleres de mecánicas, playas de estacionamiento, gasolineras y restaurantes con José Luis Blancas, el poeta, músico y viejo compañero. Jorge Tafur se fue para siempre a París y yo a todo el sur, Cañete, San Vicente, Chincha, Pisco, Ica, Nazca, Palpa, Marcona, Mollendo, Camaná, Arequipa, Moquegua, Tacna, Arica, Tarapacá. Qué bello y qué grande es el sur. Me encanta el sur de América. Eran los años 90 y lo que más deseaba era seguir leyendo. Y lo que más me hacía feliz era cantar y escribir. Y pensaba y decía que lo que no se hace cuando se es joven no se vuelve a hacer nunca más en la vida. Y les decía a mis amigos, muy solemne, convencido y serio, hay que escribir como si fuese el último día que nos queda de vida. Y también hay que escribir porque si no servimos para escribir, tampoco servimos para vivir. Así evitaremos el papelón
que hacen todos aquellos que hablan de su último libro, cuando aún todavía no han escrito ni siquiera el primero, pero sin duda la sentencia de mayor peso ante la cual mis condiscípulos asentían espontáneamente, dándome palmadas, la razón, muestras de aprecio y el más absoluto y desinteresado respaldo, era aquel: si no escribimos nosotros, ¿quién en la tierra se va a dedicar a hacer poemas? Teniendo en cuenta que los obreros no tienen tiempo, que los obispos más se dedican a sus obispadas, que los abogados dan incluso la vida entera por sus tinterilladas, que los profesores pasan muchos meses de vacaciones pagadas, y más aún cuando precisamente a mí me están saliendo los versos de película. Bueno, el poema que inició toda esta aventura de ser autor, de abandonar de alguna manera el periodismo profesional, porque fue haber escrito este poema. Este poema se llama El lenguaje del amor silencioso. Dice así: yo tuve que pararme solo ante mis 20 años para encontrarme en toda la senda de mi vida con el más grande ser incansable a mi lado. Ella jamás tendrá los cabellos dorados, ni ha leído los libros de los más grandes sabios para enseñarme hasta hoy lo que aún no he aprendido con esmerada ciencia, consecuencia y valor: el amor silencioso, generoso y callado. Engañado, he buscado por calles, días y años aquello que el humano por siempre edificó: la ternura, la sabiduría, el ejemplo y el amor. Sin embargo, todo eso me lo ha prodigado ella con pureza profunda y un cariño muy nato. El amor silencioso, generoso y callado. Tenía que seguir por estas avenidas y ver risas y glorias, los llantos y cuidados que su fiel vocación con fervor me entregó. En el balcón del tiempo me encuentro entristecido. Llegar a los 20 años para al fin comprender que lo simple y divino lo había descuidado. Yo que pude entender el lenguaje de sabios, que penetré nocturno la rutina de bardos, que cantado al amor, a la flor y a los labios, me olvidé del amor silencioso y callado. Bueno, dicen que todo tiene un comienzo y un final, y yo soy feliz de leer poemas todos los días, así que si ustedes me invitan a su casa, yo les sigo leyendo poemas. Por ahora creo que vamos a terminar esta lectura, vamos a compartir un vino de honor que con mucho gusto mis hermanas han traído para toda esta especial concurrencia. Este libro, Lo maravilloso de los años 90, tiene el valor de 50 soles, que no debe ser un obstáculo para quedarse con este volumen y recrearse leyendo esta obra de un autor peruano, pero también linceño, más linceño que el peruano. He dicho una frase célebre. O sea, por lo menos se le va a